Con las campanas del monasterio de Silos iniciamos nuestro 7º día a la consagración a la Virgen María. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El culto a María en la Iglesia. Fundamentos teológicos del culto a María. San Luis María Griñón, después de haber hablado de la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen, antes de empezar a explicar en qué consiste, presenta unas verdades que ilumina esta gran y sólida devoción a la consagración a la Virgen María. Primera verdad. Jesucristo, nuestro Salvador, verdadero Dios y verdadero hombre, debe ser el fin último de todas nuestras devociones, de todos nuestros amores, de todas nuestras oraciones. De lo contrario, sería una devoción, una oración, un amor falso, superficial, engañoso. Porque sabemos, y así lo dicen las Sagradas Escrituras, que Jesucristo es Alfa y Omega. Estas, las letras del abecedario griego, significa que es el principio de todo nuestro accionar, de nuestro hacer, y el fin. Además, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Lo leemos en Hechos 4:12. Es decir, si queremos salir de esta tierra, de donde Adán y Eva fueron enviados, y queremos volver al paraíso, del que Adán y Eva fueron expulsados, debemos volver al paraíso, al cielo, solo con el nombre de Jesucristo. Él es el único que permite que salgamos de aquí. Por lo tanto, toda devoción que nos aleje de Jesús es una devoción falsa. No viene del bien, viene del mal. Y ya en el 4º y 5º día y 6º explicamos un poco en qué consiste todo esto del mal y sus secuaces. Entonces, si la devoción a María nos alejara de Jesús, inmediatamente tenemos que decir que no viene de Dios y que por lo tanto viene de las tinieblas. Exactamente. Mas, sin embargo, María se halla tan íntimamente unida a ti, Jesús, Dios mío, Dios nuestro, Señor de la vida, que sería más fácil separar la luz del sol, como veíamos, el resplandor antes del sol. Sería más fácil separar el calor del fuego, el frío del hielo. Incluso sería más fácil separar a todos los santos y ángeles de Jesús que a la excelsa
Madre María, porque ella te ama más que todos los santos y los ángeles juntos, porque ella está más unida a ti, Jesús, que el calor al fuego, que el frío al hielo. Y si esto es así, pensemos por un momento en el hablar natural de las cosas, en el hablar de la ciencia. ¿Tendría sentido decir que le quitamos algo al fuego cuando sentimos su calor? ¿O que le quitamos algo al hielo cuando sentimos el frío? No, sería un absurdo. Pues tan es así que si quitar a María de Jesús es mucho más fuerte y más grande que pretender quitar el calor del fuego, qué absurdo es despreciar, desdeñar, apartar, hablar mal la devoción de María como aquella que nos lleva a Jesús. Tan es así que el mismo santo San Luis María dice, con voz solemne, no pretenda usted obtener misericordia, amor de Dios, si ofende, desdeña, desprecia, aleja o menosvalora la devoción a esta Santísima Madre, Madre de Dios y Madre nuestra. Ni hablar de aquellos que ven a las distintas devociones de María en sus distintas ramas o matices, como el escapulario de la Santísima Virgen, el escapulario del Carmen, el rosario y todas las distintas piedades, la medalla milagrosa, enfocadas hacia la Virgen María, ni hablar de aquellos que las ven como hacer de mujercitas o actuaciones de ignorantes. ¡Qué desastre! Ignorancia terrible, porque no solamente muestra el no saber, sino se convierte en verdaderas blasfemias, esto es, groserías para con Dios. Porque si usted quiere saber de qué manera puede ofender a un hijo, métase con su madre. Y lo sabemos muy bien por el argot criollo, por el actuar social. Si se quiere ofender a una persona, el meterse con su madre constituye la peor y más vil ofensa. Entonces, imagínense meterse con la madre, ofender de algún modo a este Dios tan grande, Jesús mismo, en su madre. Dios nos libre de semejante ofensa. Aprovechamos para pedírselo al Eterno Padre. Nos libre de semejante actuación. Y nos ponemos en presencia de Dios. Segunda parte de la consagración del día de hoy.
De la mano de María pedimos la gracia de tener un gran deseo, como es el de ser grato a los ojos del Señor. Y de tener como único fin la vida eterna, sin dejarnos seducir por el mundo. E iniciamos el segundo propósito. El de ayer, ¿cuál era? Apartarnos de toda acción, de toda amistad, de toda circunstancia que significara peligro para nuestra alma y nuestro cuerpo. Y el propósito de hoy es reavivar la fe. Si la fe es la victoria que vence al mundo, entonces, ¿no deberemos aumentar esta fe? Si la fe es aquella que nos evita caer ante los peligros, como veíamos en la consagración de ayer, ¿no deberíamos alimentar esta fe? Como la parábola de las vírgenes que estaban esperando al esposo con sus lámparas llenas de aceite. Y entonces las vírgenes necias veían que se les acababa el aceite, disminuía su fe y fueron a buscar más aceite. Fueron a prepararse. Pero perdieron tanto tiempo de su vida en prepararse. Y entonces, cuando fueron a buscar el aceite, llegó el esposo y ellas no estaban listas. ¿Y cómo reavivar nuestra fe? Pues con esta consagración. El día tiene 24 horas. ¿No podéis ofrecer media hora a la consagración? Yendo a misa los domingos. El día tiene 24 horas. ¿No podéis dar una hora al Señor? Abriendo las Sagradas Escrituras y leyéndolas. El día tiene 24 horas. ¿No podéis dar media hora de lectura bíblica al dueño del tiempo y de las horas? Pobres somos todos, que llenamos las horas con aquello que no constituye el verdadero tesoro. Y nos llenamos de riquezas aparentes que se derriten delante del verdadero tesoro, que es Dios mismo. El hombre natural, en su actuar natural, instintivo, no logra ver las cosas del Espíritu, como dice San Pablo en 1 Corintios 2:14. Este hombre natural que vive solo para comer, para dormir o inclusive para estudiar, para divertirse, para pasear. Para este hombre la cruz es una necedad, una tontería, algo inservible. Pero como dice San Pablo en 1 Corintios 1:18, estas personas son aquellas que se pierden. Pero para los que se salvan, la cruz es fuerza de Dios.
¿Y qué es la cruz en este sentido que estamos hablando? Pues quisiera estar sentado en un sofá sin hacer nada, pero tomo la cruz y abro las Sagradas Escrituras y leo. Quisiera simplemente ponerme a jugar, pero detengo el juego y hago la consagración a la Virgen María. Quisiera que el día transcurriera de manera indiferente, pero me detengo, hago un acto de voluntad y de esfuerzo y rezo el rosario. Quisiera lo primero ir a comer, pero me detengo y bendigo los alimentos y pido por aquellos que no tienen que comer. Es decir, disciplina, disciplina. Y recibo un gran premio, que es la riqueza de la felicidad en todo aquello pequeñito que hago. Me vuelvo pequeño, me vuelvo niño. Y no me quedan más palabras sino decir gracias. Gracias, Madre, por llevarme a Jesús, sin rodeos. Contigo vamos directo como el único camino que nos lleva a Jesús. Porque como decimos, podremos quitar el resplandor al sol, pero jamás la devoción a María de Cristo mismo. Pues que sepamos entender y nos consagremos cada día con más amor y alegría. Amén. Prácticas de preparación. Tercera y última parte. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Decimos, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Jesús manso y humilde de corazón. Decimos, líbrame Jesús. Del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado, del deseo de ser ensalzado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser preferido a los demás, del deseo de ser consultado, del deseo de ser aprobado, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser olvidado, del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado. Decimos, concédeme, oh Jesús, el conocimiento y el amor de mi nada, la perpetua memoria de mis pecados, la persuasión de mi mezquindad, el aborrecimiento de toda vanidad, la pura intención de servir a Dios,
la perfecta sumisión a la voluntad de Dios. El verdadero espíritu de compunción, la obediencia sin reserva a los superiores. El odio santo de toda envidia y celos. La prontitud en perdonar las ofensas. La prudencia de callar en los asuntos ajenos. La paz y la caridad hacia todos. El ardiente deseo del desprecio y de las humillaciones y de ser tratado como tú, la gracia de saber recibir todo esto santamente. Que los demás sean más amados que yo. Decimos, Jesús, concédeme la gracia de desearlo. Que los demás sean más estimados que yo. Que en la opinión del mundo otros sean engrandecidos y yo humillado. Que los demás sean preferidos y yo abandonado. Que los demás sean alabados y yo menospreciado. Que los demás sean elegidos en vez de mí en todo. Que los demás sean más santos que yo, siendo que yo me santifique por desearlo. Y decimos, oh María, Reina, Madre, Maestra, de los humildes, ruega por mí. Oh todos los justos, santificados especialmente por el espíritu de humildad, rogad por nosotros. Oremos, unimos las manos. Oh Dios, que resististe a los soberbios y das la gracia a los humildes, concédenos la virtud de la verdadera humildad, de la cual tu unigénito mostró a los fieles el ejemplo de su persona, para que no provoquemos nunca tu indignación, exaltándonos en el orgullo, sino más bien nos podamos someter humildemente como tu esclava María, Virgen Madre. Oración a la Virgen Niña María. Pequeña y dulce María, princesa mía, sin pecado concebida, estrella de mis días y desde niña la más perfecta profecía, ilumina esta vida mía, a veces enceguecida, sin ansias ni dicha y totalmente empobrecida. Hazme pequeño, María, luz en estos días y resplandor en la oscuridad del alma mía.
Hazme niño pequeñito y dulcísimo, para que el buen Dios escriba lo que ha querido en esta vida, para su gloria y como verdad que ilumina. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.